Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para participar de este evento, un evento iberoamericano, para alguien que ha trabajado en la OEA y muchos años en diversos países de nuestra América, todavía podemos decir de nuestra América. Es un método muy grato, que cala bastante profundo y que a veces no sabe uno muy bien si puede estar o no a la altura de las circunstancias, dado lo caótico que estamos viviendo en toda esta temática de las cuestiones financieras, las inversiones, el desarrollo y también, ¿por qué no?, la concepción que debemos tener de la libertad y del hombre actuando en forma coordinada con los demás. Agradezco mucho las exposiciones de nuestros dos expositores anteriores porque han mostrado una gran confianza en poder lograr acuerdos que permitan actuar y realizar algo que sea en provecho de la comunidad como un todo, y no de las inversiones por las inversiones en sí mismas, como una obra que se termina, alguien la cobra, se va y la responsabilidad pasa a ser de otro. En alguna medida lo que nosotros vamos a presentar acá tiene que ver justamente con eso, con el detalle de pasar del concepto de proyecto de inversión a uno que diríamos proyecto con inversión. Pensando en que los proyectos se justifican como emprendimientos cuando generan productos que satisfacen necesidades de la gente. Y es entonces el detalle que de alguna forma voy a tratar de presentarles hoy día con un encadenamiento, si ustedes quieren, un poco teórico. Porque la experiencia me ha mostrado que no es lo que uno logra, pero sí es lo que uno debe estar aspirando y, por qué no, peleando constantemente. Justamente hice destacar lo del Centro Interamericano porque ese centro, cuando estuvo acá en Buenos Aires, ya desapareció como tal. Apoyamos la creación de una legislación, podríamos decir así, sobre administración financiera del sector público. Nuestro equipo apoyó en su oportunidad a quienes estaban haciendo la redacción y con nuestros técnicos apoyamos la redacción de la Ley de Administración Financiera. Y en el caso particular mío, yo coordiné todo lo que fue la Ley de Sistema de Inversiones Públicas, que por un detalle sumamente curioso, dentro de lo que ya se llamó la Ley de Administración Financiera Gubernamental, no se colocó el sistema de inversiones. Son lo que nos muestran las experiencias que a veces nos dicen, miren, falta siempre algo para perfeccionar, y a veces el algo que falta para perfeccionar suele ser lo más importante, porque justamente la problemática de administración financiera es un problema de confrontar ingresos con gastos, pero fundamentalmente porque necesitamos realizar inversiones, que es algo que nos compromete en el largo plazo, no en el corto plazo. Bien, me acompaña acá Tomás Grosona porque yo tengo algunos problemas con mis manos, entonces él es el que tiene que usar el aparatito y mi exposición va a basarse en 7 conceptos, 7 patercitas. Uno, voy a hablar sobre las acciones humanas, otro sobre los proyectos como productor o como... que es un detalle que bastante nos ha costado pelear, ya lo voy a comentar. Cómo nos pasamos del concepto de proyectos como productores de bienes a proyectos con inversión. Y luego decir, bueno, si vamos a trabajar con proyectos necesitamos evaluarlos. Evaluarlos en términos de evaluación ex ante para tomar decisiones. Y eso solamente se puede hacer dentro de un sistema de inversiones públicas que lleve a seleccionar proyectos en el afán de tener un plan de inversiones y no seleccionar proyectos por separado, cada uno de los cuales se tenga que justificar independientemente del todo.
Y finalmente voy a destacar un poco la importancia que tiene el control en todo esto del sistema de inversiones públicas y del sistema de administración en general. ¿Por qué? Porque controlar va a implicar en alguna medida poner en funcionamiento un sistema de aprendizaje. Las organizaciones tienen que aprender de su propia experiencia y eso lo tenemos que enfatizar cada vez más. Porque se tiene la idea del control como el control de premio y castigo. En cambio, acá lo vamos a tratar de decir, no, es un sistema de aprendizaje en el cual nosotros nos podemos perfeccionar en la medida en que hagamos una buena planificación, pero también después hagamos un buen control de lo que se ejecutó. Bien, pasa al próximo. Entonces, primer paso. Señores, el accionar del hombre, en alguna medida, el tiempo nos empuja. Podemos estar realizando acciones espontáneas o acciones deliberadas. Si nosotros pensamos que tenemos grados de libertad, lo que queremos es tratar de llenar nuestro tiempo con la mayor cantidad de acciones deliberadas. Por eso entonces se justifica que hablemos de administración. Hablamos de administración en el sentido de que, de alguna forma, nosotros tenemos que actuar diseñando lo que nosotros queremos lograr con nuestro accionar. De ahí entonces que se diga que si tenemos grados de libertad, se deben complementar con la planificación en el sentido de que de alguna forma tenemos que diseñar qué es lo que queremos. Fíjense que uno de los detalles que muchas veces se ha discutido desde el punto de vista social es cómo se separa la libertad de la planificación. Y cada vez más me siento decir, miren señores, yo soy liberal porque creo en que el hombre tiene libertad. Pero creo que eso lo tiene que canalizar en una forma racional, presentándola para que otros vean qué es lo que nosotros podemos lograr, solos y con los demás. Vieron ustedes que una de las observaciones que se hizo en una de las exposiciones por uno de nuestros expositores es que a veces falta la confianza en el otro. Y si falta la confianza en el otro, no nos podemos juntar para hacer algo en común. Y miren qué detalle importante. No lograr el acuerdo, ¿verdad?, que significaría público-privado para realizar una obra. Cuando escuchaba yo las exposiciones me hacía acordar mi tiempo de estudiante. Yo estaba estudiando contabilidad, era contador, en mi época recibía uno de contador, pero en mi facultad estaba la licenciada en Administración Pública y había un buen profesor en Administración Pública que había hecho una tesis sobre economía mixta y estaba tratando de demostrar de que se podía llevar adelante muchos emprendimientos de economía mixta. Y él fue el que de alguna forma me empujó para que yo me transformara también en licenciado en Administración Pública, porque me di cuenta de que realmente había que establecer puentes entre lo público y lo privado para una acción concreta. Y las acciones concretas eran en alguna medida generar bienes que satisfagan necesidades de la gente. Entonces una obra no se justifica per se, sino por los servicios que va a prestar en la medida en que se satisfagan necesidades. Y ese es el otro detalle sumamente interesante. Tenemos que integrar entonces el aspecto de generar un insumo durable, en este caso, para lograr las prestaciones. Te pediré el próximo. Generalmente, entonces, teníamos que estar discutiendo esa palabrita proyecto. ¿Qué significaba en el fondo? Y en el fondo significa un mini proyecto, un mini plan. ¿Qué significa un mini plan? Un proyecto limitado. Y acá, justamente en este salón, se discutió el año pasado que hay algunos proyectos que pueden ser de producción, pero hay otros proyectos que pueden ser de consumo o de prestación directa de algún tipo de servicio. Acá dijimos, bueno, miren, vamos a utilizar la palabra proyecto, pero en el sentido de un emprendimiento productor de bienes con bienes, donde unos bienes son los productos y los otros bienes son los insumos. Pásame al próximo. Todo esto se va a justificar en la medida en que nosotros establezcamos una relación entre los productos y los insumos.
Pero los productos no se justifican si no se satisfacen necesidades de alguien. Pásame al próximo. Ahora, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, acá hicimos una ampliación un poco de las necesidades que presenta Maslow, donde uno dice, miren, la principal necesidad es la necesidad de libertad. Entonces, libertad para poder hacer, o sea, de carácter existencial. Luego vienen las fisiológicas, que son las 3C. Comer, ¿verdad? Cubrirse y cobijarse, ¿verdad? Meterse en una vivienda. Pero luego vienen los de la seguridad. Es decir, si tú te satisfaciste antes, podés seguir satisfaciéndote, entonces sí hay que crear cierto tipo de servicios que nos permitan la seguridad. Algunas de carácter psicológico, de decir, bueno, mi yo vale, pero mi yo vale con otros. Entonces yo quiero pertenecer a un grupo que ese me reconozca y yo quiero autorrealizarme en ese grupo. Entonces tenemos las necesidades de carácter social. Y hoy día se está hablando mucho de las necesidades de carácter trascendental, que significa el hombre no solamente se satisface por lo que resulta de su hacer, sino también por la forma de hacer. Quiere decir que si nosotros llegamos a considerar que la forma de hacer es importante, las relaciones que establecemos es también importante en ese aspecto. Claro, lo que nosotros producimos, lo que nosotros podemos comprar, eso más o menos lo podemos valorar fácil. En cambio, lo que no podemos valorar tan fácil son las relaciones que podemos llegar a establecer. Pásame a la próxima. Entonces, nosotros diremos, señores, los proyectos ahora nosotros los vamos a considerar como productores de bienes con bienes, pero algunos de esos bienes son bienes durables, es decir, bienes que no, son significativos en el largo plazo, que implica lo siguiente: debemos introducir un concepto de productividad de largo plazo, no de corto plazo. Y una productividad de largo plazo implica que, de alguna forma, la tasa de interés empieza a jugar como un elemento intertemporal sumamente significativo. Y eso entonces nos lleva a plantearnos otro detalle, que en los proyectos con inversión aparece el concepto de ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué significa el ciclo de vida del proyecto? Lo que justamente se estuvo poniendo en énfasis en las dos exposiciones anteriores. Un proyecto no se justifica por el hecho de obtener el insumo durable, sino la aplicación de ese insumo durable con otros insumos para producir bienes que satisfagan necesidades de la gente. Pasame al próximo. Esto, de alguna forma, nos va a llevar a que pensemos de que el proyecto se debe justificar financieramente por las transacciones de compra y de venta que se haga, pero también se debe justificar desde el punto de vista social. Quiere decir entonces que acá nos aparece una gran aproximación. La gran aproximación es que el mercado es importante, pero también es importante lo que el sector público, a través de sus políticas, dice que es lo que se puede llegar a hacer como una transacción que yo diría indirecta. ¿Por qué transacción indirecta? Porque alguien paga impuestos para recibir cierto tipo de prestaciones y el sector público tiene que suministrar algunos servicios que se justifiquen en función de las contribuciones que recibe. Entonces, diríamos así, en el análisis financiero es muy importante los precios de mercado, sean libres o regulados, pero los precios de mercado son los relevantes. En cambio, en el análisis social hay valores que surgen de consideraciones que provienen del mercado, pero que también provienen de las políticas públicas. Pero acá entonces el detalle es lo siguiente. Así como en el mercado nosotros pedimos la transparencia, que todos tengan una adecuada información, que esa información no deforme el poder o la capacidad que tenga la gente de actuar, también en las políticas públicas nos pasa exactamente lo mismo. Ustedes han visto que hay alguien que dice, miren, en el mercado la gente busca plata para luego tener poder. Hay otros que dicen en el sector público, muchos buscan el poder para después tener la plata, ¿verdad?
ok, pero en alguna medida tenemos que llegar a compatibilizar eso, de decir, señores, nosotros debemos ser transparentes con el poder que nosotros tengamos y vamos a usar. Y las políticas públicas entonces tendrían que estar respondiendo adecuadamente a cierto tipo de indicadores que nos permitan, que ser intérpretes de lo que la gente quiere, y la gente que quiere algo, que vea que nosotros somos los ejecutores de sus aspiraciones. Entonces, en el análisis financiero podríamos decir que hay dos enfoques para evaluar los proyectos. Uno es considerar los precios tal cual están, con los ajustes, eliminando una serie de elementos que se suelen decir de coacción. Y otro que podríamos ser un enfoque financiero de carácter administrado, donde los precios son regulados y ajustados por impuestos y subsidios. Impuestos cuando queremos que un bien no se consuma tanto, o no se demande tanto, o la cantidad demandada disminuya, o subsidios para que eso aumente. Pero eso se tiene que estar justificando desde el punto de vista de las políticas públicas, porque los subsidios y los impuestos no deben ser algo totalmente arbitrario y puesto a, digamos, las ocurrencias circunstanciales que pueden tener algunos que tengan poder. Estos detalles son sumamente significativos, porque ustedes vieron que nuestros dos expositores anteriores dijeron que a veces el Estado tiene que estar haciendo unas contribuciones o apoyo a estas asociaciones público-privadas, y se hace los aportes pagando algo, que no solamente todo es cobrado a los destinatarios o beneficiarios finales. En consecuencia, aparece acá todo un detalle de que es la expresión de políticas públicas que tienen que ser bien explícitas y con indicadores perfectamente comprensibles, medibles en la medida de lo posible, y auditables. ¿Qué significa auditables? Que otro los puede medir y los puede verificar. Ahora, se ha puesto muy en boga hacer la evaluación social de los proyectos. Uno ha tratado siempre de diseñar algo que signifique qué es esa evaluación social, y cómo eso nos permite elegir los proyectos. Y aquí viene un detalle muy importante. Cuando yo estoy hablando de proyectos, fundamentalmente estoy hablando de proyectos que están a un nivel de perfil o de prefactibilidad, es decir, no de factibilidad, que puede ser el que tenga que confeccionarlo, formularlo, porque lo va a ejecutar, sino el proyecto tal cual se tiene que estar tomando decisiones para asignarle fondos desde el punto de vista del sector público. Entonces, ¿cuáles son esos enfoques? Y va a depender mucho de las políticas públicas. Hay un enfoque que es el enfoque del crecimiento, y entonces ahí los precios los tenemos que ajustar por lo que se denomina los costos de oportunidad. Pero también podemos estar hablando de que tenemos que ver cuál es el bienestar que recibe la gente con un determinado bien por la demanda, que significa lo que se está dispuesto a pagar. Entonces hay otro tipo de ajuste o de excedentes que nosotros los podemos ubicar en los consumidores. En un lado tendremos los excedentes de los productores o incluso los excedentes que reciben los proveedores de insumos. Y por otro lado tenemos lo que se denomina los excedentes del consumidor, siempre y cuando nosotros podamos detectar una demanda. En el caso de los bienes públicos, esa demanda de alguna forma tiene que estar expresada por los funcionarios públicos. Entonces ahí hay ciertos elementos que hay que tratar de ser muy cuidadoso en la forma de los cálculos, porque uno fácilmente puede poner una cifra que beneficie o perjudique a un proyecto según sea no ya la política pública, sino quien hace la evaluación y la interpretación de la aplicación de una política pública. Luego aparece algo que cada vez más
está en boga. Señores, debemos actuar con responsabilidad social. ¿Y qué significa la responsabilidad social? Y bueno, de alguna forma es garantizarle a todos de que su inclusión dentro de la sociedad y por ende su reconocimiento como su aporte en el trabajo. Y otro significaría, y por favor, a cada uno hay que reconocerle su productividad y por ende hay que reconocerle cuál es el aporte que él está haciendo como productor o como proveedor de un insumo. Y si después todo eso resulta en que la distribución del ingreso no es la adecuada, entonces es muy posible que tengamos que introducir ajustes de redistribución del ingreso y por eso entonces se cumpliría ese principio de equidad, que es, en alguna medida, reconocer la productividad, pagarle a todos lo mismo por la misma tarea y después ver si realmente eso que les corresponde le es suficiente desde el punto de vista de la dignidad humana que nosotros decimos cómo podemos vivir. Pero por favor, eso tiene que estar explícito en las políticas públicas y tenemos que ir avanzando con una serie de formulación de indicadores sociales. Yo recuerdo que en uno de los seminarios, un seminario que se hizo en Puerto Rico de carácter iberoamericano también, donde vinieron los españoles, ellos nos estaban hablando mucho de la necesidad de que el presupuesto respondiera a cierto tipo de objetivos, pero que algunos de los objetivos sociales que se indicaban en las políticas públicas exigían desarrollar una serie de modelos de análisis y acordar los indicadores para que hubiera transparencia. Y dice, y de eso estamos muy lejos. De ese seminario han pasado como 10 o 12 años y yo diría, seguimos lejos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que realmente explicitar esto y empezar y siempre estar tratando de ver cuáles son esos indicadores. Y esos indicadores los tenemos que acordar políticamente. Luego viene lo de la trascendencia, que nos dicen, miren, hoy en día la trascendencia nos dice, seamos éticos con lo que nosotros estamos haciendo. Y que entonces, ¿y qué es la ética? Y bueno, ¿cuáles son los principios morales a los cuales nos vamos a acatar? Bueno, y eso es entonces algo que tiene que empezar a aparecer. ¿Se imaginan todo el gran problema de la corrupción que hoy día se discute? Es, como quien dice, tratar de reducir o acotar bastante toda esta problemática. Y luego viene el otro último, que yo le he puesto acá el enfoque de la unidad, fraternidad y compatibilización con el ámbito natural, y que es más o menos como decir, miren, además, para hacer todo esto, nos tratemos bien. Entonces, claro, acá aparece uno un predicador, pero cada vez más aparece la necesidad de que aprendamos que en administración nos tenemos que tratar bien. Y a veces dice, estamos de acuerdo con el efecto social que queremos lograr, pero no con la forma que se está siguiendo para lograr ese efecto, porque no nos estamos tratando en la forma adecuada. Fíjense que esto de fraternidad aparece en el primer artículo de los derechos de las personas, ¿cómo es? La Declaración Universal de Naciones Unidas. Y es, si somos racionales, dice, nos debemos tratar con fraternidad. ¿No? Y después nos olvidamos, ¿verdad? Por cierto, la Revolución Francesa ya nos dijo libertad, igualdad, eso está ahí, libertad e igualdad. Pero lo de fraternidad nos olvidamos, es como quien dice, es el principio olvidado de la administración. Bien. Ahora, el problema es que nosotros no debemos elegir los proyectos en forma aislada. Los proyectos los podemos formular en forma aislada, pero no los podemos evaluar en forma aislada, sino que los tenemos que evaluar en confrontación o en comparación con otros. Porque muchas veces los proyectos pueden ser sustitutivos entre sí o pueden ser complementarios. Si son sustitutivos, o hacemos uno o hacemos el otro. O sea, hago esta carretera por acá o la hago en esta otra forma así, o hago un edificio acá o hago otro edificio acá, pero si hago un edificio no puedo hacer el otro.
Entonces, ahí son sustitutivos, pero pueden ser complementarios. A lo mejor yo necesito hacer esta carretera que tiene que ir con otra carretera más adelante, y entonces el éxito de una carretera depende también de que se haga la otra y viceversa. Y por cierto, estos son los problemas que nos aparecen de que la necesidad de tener una visión de conjunto. ¿Qué significa la visión de conjunto? Por favor, la parte es importante, tenemos que ver los detalles de la parte, pero esa parte tiene que justificarse dentro de un todo. Y después entonces lo que hay que también muchas veces definir bien qué es ese todo, hasta dónde se extiende ese todo. Yo que he tenido también que trabajar en 2 o 3 países distintos sobre el sistema de inversiones, vinculado un poco con el presupuesto. ¿Qué pasa? La gente de presupuesto, que tiene la manija, tiene más poder, llamémosle así, dentro de lo que es la gente que se dedica a los proyectos, buscan que su proyecto se justifique presupuestariamente y entonces buscan la forma de decir, este proyecto lo tengo que poner dentro del presupuesto. Y yo les decía, no, por favor, primero vean los proyectos en sí y después veamos con la gente de presupuesto cuáles son los mejores que se van a adaptar. Y no busquemos aquel proyecto y formulemos exclusivamente aquel que creemos que ya va a ser aceptado. Bueno, así es como muchas veces en presupuesto se asignan fondos para que se haga un proyecto y el proyecto no está formulado. Y otro proyecto que está formulado no tiene los fondos adecuados o no se le ha buscado los fondos complementarios adecuados. Bueno, por eso es que pongo ahí al final, por favor, tiene que haber una correlación entre lo que es el plan de inversiones y el presupuesto plurianual. Y digo plurianual porque en realidad estamos hablando de proyectos con inversión, es decir, proyectos que abarcan varios periodos, no uno solo. El otro detalle, en el próximo, es que evidentemente el sistema de inversiones va a depender mucho de la concepción que tengamos nosotros de administración. Quienes hemos tenido la suerte de trabajar muchas veces en esos que se denominan las reformas administrativas, uno no sabe con cuántas reformas administrativas ha pasado. Y siempre aparece la nueva panacea de la reforma administrativa. Yo creo que el sistema de inversiones ha quedado un poco atado a esas concepciones de administración general. Y la concepción de administración en general que nos interesa a nosotros en esta oportunidad es la de administración por objetivos, pensando que los objetivos es lo que queremos lograr, y por resultado, que significa verifiquemos luego los objetivos como un resultado de lo que se ejecutó. La palabra resultado se suele usar en 2 acepciones en español. Por ahí se suele usar la palabra resultado como el efecto social que queremos lograr. Acá yo la estoy usando como el efecto social que hemos logrado, ¿verdad? Ese detalle entonces en alguna medida nos dice, miren, lo que nosotros estamos propiciando es que nuestros sistemas de inversiones de alguna forma sea un sistema que sea compatible con una administración financiera por objetivos y resultados, donde los resultados es lo que nosotros esperamos lograr. Perdón, los objetivos es lo que nosotros esperamos lograr y los resultados es lo que nosotros efectivamente hemos logrado. Y por lo tanto, el cumplimiento o la efectividad es comparar lo que se pensó que se podía lograr con lo que efectivamente se logró. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener indicadores. Indicadores que sean precisos, como había señalado, cuantitativos, o sea, medibles, y auditables. ¿Por qué auditables? Y porque no deben depender solamente de aquel que presenta el indicador, sino que alguien de afuera puede venir a verlo y puede también llegar al mismo tipo de número. En una de las tantas reformas que he participado, llegamos a precisar como escalones, ¿verdad? Y decimos, lo mejor es estar avanzando.
En la práctica sobreviven muchas veces distintos aspectos en forma simultánea. Entonces hay algunas partes que se están manejando por las actividades o por la organización, entonces se le asignan fondos por la organización, en otros se asignan fondos por las actividades y otros se asignan fondos por los objetivos que se van a lograr, ¿verdad? Entonces ustedes ven que ahí en el medio sería la parte que más tendríamos que estar muchas veces actuando u observando. Pásame la otra. Entonces, y al final entonces vuelvo a destacar de que lo que me interesa es el control es tan importante como la planificación. Y yo me atrevería a decir que la planificación no existe si no hay control. Y el control no existe si no hay un plan. Porque en la práctica, ¿qué ha ocurrido? Los controles, quienes antes hemos trabajado también en tribunales de cuentas, controlamos si se ha cumplido la ley, pero no tiene un sentido de administración. ¿Qué significa un sentido de administración? Y que nosotros en el control tenemos que decir si se cumplió o no lo que habíamos señalado al comienzo. Si decimos que nosotros realmente somos racionales y con nuestra racionalidad señalamos cuál es nuestra aspiración, eso entonces de alguna forma lo vamos a volcar en el plan. Pero luego nosotros tenemos que ver qué pasó y aprender de eso. ¿Qué significa? Que después nosotros, que en la próxima planificación, podamos introducir correctivos. ¿Se imaginan ustedes que ahora entonces aparece un nuevo ítem que es la evaluación del desempeño? Y la palabra evaluación ahí no es evaluación del antes, sino que es la evaluación del post, o sea, posterior. Y eso es lo que de alguna forma nosotros queremos resaltar. Hay mucha gente que cree que la evaluación del desempeño se puede hacer sin la planificación. Yo diría sí, se puede ver desde un punto de vista psicológico, pero no desde un punto de vista administrativo. De un punto de vista administrativo tenemos lo tradicional, organización, plan, aplicación del plan y control. Y el plan, ¿cuál es el plan que más difundido está? El presupuesto. El presupuesto es nuestro principal plan. Acá nosotros queremos que ese presupuesto, de alguna forma, esté integrado con un plan de inversiones públicas, que surja del conjunto de proyectos con inversión. Y esos proyectos con inversión, ¿qué significa? Que al proyecto que nosotros aceptamos, de alguna forma tenemos que asegurarnos que va a tener los insumos operacionales futuros para que los servicios se presten. Eso ha implicado de alguna forma que pensemos en términos de ciclo de proyectos. Acá en la Argentina eso ha sido incorporado, más que en la Secretaría que tiene que ver con todo esto de las inversiones, en el Ministerio de Defensa a través de un manual. Entonces, en ese manual se dijo, miren señores, si nosotros vamos a comprar un barco o vamos a comprar un barco o vamos a adaptar un barco, es para desarrollar una serie de servicios y esos servicios de defensa de alguna forma lo tendríamos que estar aclarando y detectando en función de lo que es el equipamiento del barco, el personal que va a tener que estar con ese equipamiento y todos los demás que va acompañado. No podemos hacer la defensa de nuestra sur o de nuestro mar si nosotros no tenemos buenos barcos, buenos marinos y tenemos algunos proyectiles, nos guste o nos disguste. Pero la verdad es que ahí se ha planteado ya de que entonces los proyectos tienen que ser proyectos con inversión. No el proyecto de que nos genere, de comprar un equipo o montar un barco. Y finalmente, entonces yo diría, miren señores, ¿cuáles son las consideraciones que podemos presentar como conclusión? Señores, el accionar humano tiene grados de libertad y nuestros grados de libertad nos van a permitir lograr planificar.
lo usemos eso de forma lo más racional posible. Digo, no racional, sino lo más racional. Porque siempre está, o incluso ahora los neurocientíficos nos dicen de que nosotros muchas veces reaccionamos no en forma racional, sino en forma automática a algunos incentivos. Pasamos a la próxima. Y eso entonces nos dice, por favor, hagamos algunos de esos planes, serán los mini planes, que son los proyectos. Proyectos que los vamos a ver como proyectos productores, que a su vez esos proyectos productores van a ser de carácter público, sometidos a un cierto tipo de régimen y ley. Ustedes han visto que nuestros dos expositores anteriores han tenido que abundar en una serie de elementos que hacen a la normativa para que algo se pueda aplicar. ¿Y esa normativa qué significa? Señores, no podemos hacer algo sin el acuerdo de los demás. Entonces acordemos. En este caso, los proyectos públicos, que son producir bienes con bienes, lo tenemos que hacer de acuerdo a un cierto contexto y régimen político. Y luego vendría lo de los proyectos con inversión, que en alguna forma nos van a prestar atención a largo plazo. La otra, entonces, quiere decir que en los proyectos con inversión tenemos en vista el ciclo de vida, porque el efecto productivo lo tenemos en el futuro, no en generar la carretera o en el dique o el equipo, no, sino es en la aplicación del equipo, en el uso de la carretera o en la distribución del agua que nosotros podríamos tener en un dique. Entonces, pero el enfoque va a ser productivo financiero. ¿Qué significa? Que los fondos tienen que estar vinculados con bienes y los bienes los tenemos que expresar como manejo de fondos. Quiere decir que a un movimiento de bienes tiene que estar asociado con un movimiento de fondos. Y luego podríamos decir, señores, eso necesitamos una evaluación de mercado y también una evaluación en términos de precios sociales. Y esos precios sociales los vamos a tener que acordar políticamente. O sea, yo me aprendí un montón de todas estas cosas de los precios como de grandes desarrollos teóricos. Yo soy egresado de una universidad donde ha prestado mucha atención a cómo se pueden calcular precios sociales. Pero esos precios sociales son el resultado de una cierta concepción política que no queda explícita. En cambio, acá se dice, miren, por favor, los precios sociales tienen que estar respondiendo a cierto tipo de principios políticos, pero mediante indicadores, políticas públicas que tengan indicadores explícitos. Pásame a la próxima. Y eso entonces nos lleva a dos conceptos, por favor. Uno es la viabilidad financiera. Ustedes han visto que si no hay viabilidad financiera, no hay proyecto. Quiere decir que nos guste o nos disguste, los precios de mercado juegan un papel sumamente importante para que algo sea viable. No que sea lo mejor, para lo mejor vamos a usar los precios sociales. Pero entonces el óptimo va a depender mucho de elegir cuáles son los precios con los cuales vamos a su vez elegir los proyectos. Haceme el próximo. Y acá viene un detalle sumamente importante, que yo le he puesto ahí como procedimiento iterativo de evaluación. ¿Qué significa? Que yo tengo un conjunto de proyectos y los puedo elegir cuáles son los que yo puedo hacer, dada cierta restricción financiera. Pero a su vez, con esa restricción financiera, yo tengo que decir cuáles son las mejores acciones que voy a realizar. Y esas mejores acciones me definen entonces el plan. Pero ese plan me está diciendo que va a depender mucho de cómo estoy cumpliendo las políticas públicas. Entonces yo tengo que decir que en alguna medida yo afecto las políticas públicas en función del plan que voy a elegir. Y a su vez entonces hay una interacción entre lo que yo elijo y el plan. O sea, entre la parte y el todo. Esa interacción la tenemos que revisar varias veces hasta que más o menos quedemos convencidos de que ese trabajo está bien realizado. Y que esté bien realizado, que sea racional. ¿Y qué significa ser racional? Que yo le pueda explicar a otro lo que he hecho. Si yo no le puedo explicar a otro lo que yo he hecho, entonces no estoy siendo racional, ¿verdad? O por lo menos no estoy tratando a los demás como racionales. Consideración final.
Entonces, nuevamente, nexo entre lo micro y lo macro. Por favor, no descuidemos la relación entre lo micro y lo macro. Que es más o menos como decir entre el todo y la parte, entre el proyecto y el plan, o entre el proyecto desde un punto de vista financiero y el presupuesto. ¿Verdad? Pasamos entonces el otro, y después hay algo, miren, los precios, aunque sean de mercado, son valores de significación política para evaluar proyectos por los efectos sociales. Y eso no lo debemos descuidar. Pero acá quiero volver a hacer la aclaración. Por favor, la significación política explícita, ¿verdad? No implícita, porque entonces con lo implícito podemos justificar todo, ¿verdad? Y bueno, y para terminar yo diría, miren, no nos olvidemos de las 3 R también. Yo como del interior digo la R medio R. ¿Cuáles son las 3 R? Por favor, seamos racionales. Pero si somos racionales, trabajemos también con respeto al otro. Y después con responsabilidad. Quiere decir que digamos, en cierta medida en administración, debemos ser racionales, respetuosos y responsables. Muchas gracias. Pensé que Hugo Calegari iba a mencionar que aprendiendo de Nación, la Ciudad de Buenos Aires incluyó su sistema de gestión y de inversión pública en su ley de administración financiera. Profesor, usted habló de los precios sociales. Yo lo escuchaba hablar de los precios sociales. Pensaba en la capacidad de producción de servicios del Estado. Y pensaba si eso no significa de alguna forma reconsiderar la forma de calcular el patrimonio del Estado. Sabemos que el patrimonio de una empresa privada tiene un modelo financiero. O sea, yo veo el aporte de los socios y si ese aporte ha sido fructífero. En el caso del Estado no es así. Entonces tendríamos que pensar en medir el patrimonio del Estado en función de su capacidad de producir bienes y servicios. Yo diría que sí, en parte. ¿Por qué? Porque el patrimonio no se justifica solamente por lo que la aplicación directa de producir bienes, ¿verdad? Sino que también es como algo que sirve para uno de los servicios, si quieren, el servicio de seguridad, es prevención. Y el sector público puede guardarse muchos bienes como prevención desde el punto de vista potencial. Y entonces eso tiene un valor, o no tiene un valor, pero sí podríamos decir que tiene un valor que lo podríamos asimilar en alguna medida a algo que estaría en el mercado, pero no exactamente, porque lo que se cuida el sector público, o la prevención, o el principio de prevención de seguridad en el sector público, no es la misma que de un particular. Por ejemplo, es más o menos como decir, bueno, ¿cuánto vale una propiedad? Bueno, para los privados, yo me puedo guardar la propiedad desde el punto de vista productivo, pero también yo puedo estar perdiendo dinero, puedo estar perdiendo ingresos por la precaución, ¿no? Es más o menos, aquí estoy aplicando un poco la idea famosa de decir, bueno, ¿por qué guardo dinero? Y guardo dinero en alguna medida para hacer intercambio, que es el servicio que me va a prestar, pero también porque estoy ahorrando para hacer un gran gasto en algún momento, o bien para evitar riesgo. A mí me hizo muchísimo ruido, no te puedes imaginar el ruido que me hizo todo ese elemento de riesgo adentro de los modelos de asociación pública-privada. Porque, qué sé yo, el riesgo es más o menos como decir, bueno, ¿cuánto crees que va a ser tu riesgo? Yo soy medio bayesiano en esto, ¿no? Y más o menos como decir, bueno, ¿cuál es el riesgo que crees que te ponga para aprobar el proyecto o cuál es el riesgo que pongo para no aprobarlo el proyecto? Yo me imagino que con esos modelos que ustedes tienen pueden jugar un poco con eso. Entonces yo diría que sería una advertencia como para decir, bueno, mira, midamos todo
pero no nos olvidemos que acá hay riesgo, pero el riesgo está en la confianza que nos tengamos unos con los otros. Es muy difícil eso de la confianza. Yo recuerdo que una vez estando en, qué sé yo, perdóname del asunto circunstancial, estaba en Austria, iba a un seminario de empresas públicas. Era la época en que me gustaba, estamos con eso de empresas públicas que actúen con eficiencia, ¿verdad? Y con sentido social. Bueno, y en el hotel donde yo estaba desayunando y un señor estaba desayunando al lado mío y muy conversador. Empezamos a hablar. Él era alemán, yo argentino, los dos chapuceábamos un inglés que nos costaba mucho. Y él decía que era el director de un centro de finanzas públicas que estaba haciendo el seguimiento de la inflación en Alemania y en Austria. Y me decía, en Austria tienen una inflación un poquito más chiquita que la nuestra. Y nosotros tenemos la angustia de saber por qué ellos tienen menos inflación que nosotros. Y le digo que estamos hablando del 1 o 2%, ¿no? Entonces era una cosita sumamente, eran 0,5, 0,4. Dice, y he llegado a la conclusión en los 2 últimos años que estoy viniendo, porque dice, vengo todos los años, desde mucho tiempo, dice, pero en los 2 últimos años me he dado cuenta de que quienes son los que toman las decisiones se confían unos a los otros. Entonces, en Austria están más confiados los del sector, los del Ministerio de Planificación, los del sector industrial, los del sector agropecuario y los trabajadores y el presidente del Banco Central que en Alemania. Entonces, cuando dice algo uno, el otro le cree y no hace tantas prevenciones de riesgo, ¿verdad? Entonces el riesgo se achicaba y la asignación se achicaba. Entonces eso es como para decir, bueno, el patrimonio del sector público. Y yo diría que puede ser si realmente lo achicamos y lo achicamos a 0, serían funciones únicas y exclusivamente de lo que nosotros podemos producir en el futuro. Y si nosotros podemos producir algo, por ejemplo, tenemos una propiedad, un terreno fiscal, y lo vamos a utilizar dentro de 30 años, y lo que eso vale es muy poquito porque es eso que vamos a prestar dentro de 30 años, traído al presente, aunque sea una tasa de interés chiquito, va a ser chiquito. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer con Alfredo, ¿verdad? En el sentido de cómo evaluamos el patrimonio del sector público. Pero ustedes se dan cuenta que vuelve a ser un acuerdo. Un acuerdo de qué lo significa, qué vamos a hacer con el riesgo. ¿Se imaginan cuando nos dicen, mira, este es un país que tiene mucho riesgo? Entonces, su tasa de interés, si la tasa internacional es 4%, a este país tiene el 14%. Chao, entonces, ¿ahora qué significa? Que si después tenemos que hacer una APP, y la vamos a hacer por lo menos del 14% para arriba. Y entonces le vamos a decir, bueno, ¿y ustedes, quién hace ese 10%? ¿Lo guarda o se lo gasta? ¿O lo distribuye? Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Ese 10% también lo distribuimos y pasa a ser renta de alguien. No sé si estoy contestándote, pero más o menos ese es mi problema que tengo yo con eso de evaluar. Fíjense que acá les dije evaluar, pero empecemos a evaluar y el primer año nos vamos a tener indicadores muy firmes de evaluación, pero el segundo año o el tercer año yo creo que sí. El dilema es que nunca empezamos el primero. Entonces la experiencia y el control, eso de retroalimentar, no ocurre. Y si no ocurre, los valores de qué? Y tomamos los valores del mercado. Y en los valores del mercado y están las picardías del riesgo. Y un montón de otras picardías más. ¿No? Bueno. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí. Quería consultarlo si los presupuestos participativos ayudan a que se concreten los proyectos de inversión que son los que están en condiciones de llevarse a cabo. Mira, la participación siempre es bienvenida. Lo que pasa es que hay que canalizarla, ¿verdad? Entonces la participación, en el presupuesto participativo es para decir, bueno, en el presupuesto le vamos a poner fondos a esto, a esto, a esto. Entonces veamos
si los que hacen la participación tienen el conocimiento adecuado para decir, mira, uno es el consumo y otro es la inversión. Generalmente los participativos le ponen más presión al consumo de hoy que a la inversión, porque la inversión es consumo para el futuro. ¿Y por qué? Y nuevamente, porque no nos tenemos confianza. Yo entonces a este gobierno que me está me está favoreciendo con la participación, le voy a pedir todo el consumo que pueda y que me dé consumo. Pero después entonces vendrá el problema de que qué pasa en el futuro, ¿no? Entonces yo diría sí, pero con información. Sí, pero no con irracionalidad. Sí y con respeto. Y sí con responsabilidad. Responsabilidad de los que hacen el pedido y de los políticos que tienen que estar respondiendo a eso. Y ojalá que logremos acuerdos como esto de las APP, ¿verdad?, que cada vez más son una necesidad. Me hace acordar, como te vuelvo a decir, a eso de la economía mixta. Entonces, pongamos la economía mixta también adentro del sector público. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades.